Usualmente hablar de inteligencia artificial es que la persona piense acerca de cosas de programación, cosas de alta tecnología o no sé, algo que no se relaciona tanto con el trabajo del día a día de alguien que está en la oficina todo el tiempo o alguien creativo o simplemente un freelancer que todo el tiempo está haciendo diferentes cosas. Muchas veces el pensar en eso es relacionarlo con ChatGPT. Por ejemplo, hay muchas personas que utilizan ChatGPT como si fuera una herramienta de tipo Google, buscador. Le das una pregunta que puede ser más o menos compleja y esperas una respuesta bastante sencilla, pero después el procesamiento de esa información pues no necesariamente se hace por la herramienta, sino que a la forma tradicional tienes que regresar al papel, estar copiando, pegando la información y eso realmente primero no es muy eficiente, después no se puede repetir todo el tiempo y te da mucha carga de trabajo. Eso es lo que originalmente a mí me pasaba en mis flujos de trabajo hasta que empecé a meter otro tipo de herramientas. Entonces, el día de hoy lo que te voy a mostrar son 5 casos de uso de herramientas que yo ya he implementado en mi trabajo que me permiten ahorrar mucho tiempo. Vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo de implementar. Ok, primer caso de uso. ¿Cómo llevas un control de unas tarjetas de crédito de una forma ordenada, que se vea bonita y posiblemente en Excel? Si eres más o menos como yo, ya tienes seguramente por ahí un registro que vas actualizando constantemente, una vez al mes, cada ciertos meses. En mi caso yo lo actualizaba cada mes. Pero el problema es que era más bien hecho para mí, pero no tan bueno para generar estadísticas, generar métricas, datos de eso. Entonces no podía saber cómo era mi comportamiento financiero mes a mes. ¿Qué fue lo que hice? Tomé eso, se lo di a Claude, que es la herramienta que vamos a utilizar para estos 5 ejercicios, y Claude me generó este Excel donde está toda la información acerca ya organizada. Entonces te da datos principales, la plantilla de instrucciones de cómo funciona esto. Luego la hoja de datos, que es la importante, donde se van a llenar toda la información. Y aquí vienen todas las tarjetas para cada mes. Tarjeta 1, 2, 3, todos los datos fueron redactados, así es que, bueno, no son realistas precisamente para este ejercicio. Entonces, bueno, tenemos aquí un montón de datos, de información, los cortes. Esto es lo que se iría registrando mes a mes y aquí yo vendría en mayo y registrar cuál es el saldo del corte, el pago mínimo, el monto a pagar y lo demás se va calculando. Los intereses puede ser que también se le calculen a la tarjeta y se van a colocando. Y después lo importante es que esto lo genere en tablas donde yo pueda ver cómo es la información, cómo se va comportando todos estos datos y los dashboards. Sí, esta parte de dashboard, de gráficas, ya lo hace directamente la herramienta Claude. Desde el día 1 me generó estas estadísticas, como lo puedes ver aquí, cómo se comporta la deuda, los diferentes saldos, el saldo total versus el pago del mes, los intereses generados por cada una de las tarjetas, pero en este caso no vienen ahí, pues no están registrados, entonces bueno, sería cosa de irlo acomodando. Sobre esto se puede ir construyendo y se le puede ir pidiendo un montón más de información, de datos o que te haga diferentes visualizaciones. Claude ya es capaz totalmente de hacer ese tipo de cosas y si tienes la suscripción de pago puedes simplemente pedirle la información y te genera un Excel sobre el que vas modificando los datos o le vas pidiendo nuevas cosas. Así que, como ves, esto es uno de los ejercicios más fáciles de hacer. Simplemente le das información, le pides que te genere la plantilla y con base en esa plantilla sigues trabajando y sigues iterando. También hay un plugin de Claude aquí en el que si tú tienes la suscripción correcta, que usualmente esto viene para los planes Team o planes Max, puedes conectarlo aquí y el mismo Claude va ayudándote dentro de la interfaz de Excel a ir mejorando las cosas. Es bastante útil, pero solamente está en algunos planes. Muy bien, caso de uso 2. Supón que necesitas generar un documento bastante extenso de una estrategia para tu marca, para tu empresa o para otros si trabajas en marketing digital. Si es para ti, bueno, ya sabrás más o menos qué es todo lo que esto debe de tener. Entonces, puedes tener dos opciones. Primera, haces como todo mundo que tiene ChatGPT abierto, le da un prompt y después de ahí empieza a iterar, ir y venir en preguntas y respuestas sobre qué es lo que quiere. O puede ser que ya tengas también el prompt ya diseñado, ya lo hiciste varias veces, entonces ya sabes qué pedirle, cómo pedirle, se lo pegas, te da la respuesta, copias, pegas en tu documento que vas a entregar o que es para ti y sigues con el proceso, vas uno, otro y vas en ese proceso. Puede ser que simplemente le pidas genérame un documento después de que ya hizo el chat, ya terminaste todo el chat, le pides que te genere ese documento, pero seguramente en ese documento le va a faltar información, va a inventar algunas cosas porque ya perdió contexto, es lo normal, es la forma como funciona esa herramienta. Este documento que estás viendo aquí fue generado con Claude, que es una herramienta muy similar a ChatGPT en caso de que no la conozcas.
pero lo que hace es que directamente te genera todo el documento y va trabajando sobre todo el documento en un solo paso. Si tú ya tienes todo lo que necesitas pedirle, ya tienes un montón de prompts, ya sabes qué es lo que necesitas, simplemente le dices, mira, aquí está todo lo que necesito que ejecutes, lo necesito con estos criterios y el mismo sistema va desarrollando todo. Todo este documento que estás viendo aquí fue hecho en un solo golpe. Obviamente hubo un montón de trabajo detrás en organizar la información, qué es lo que se le iba a dar al sistema y con qué criterios, pero una vez que eso ya estaba hecho, esto se hizo 15-20 minutos. Ya incluye todo lo que estás viendo, análisis de viabilidad, estas gráficas también fueron generadas dentro del sistema, todo esto que estás viendo, el análisis, estos embudos de conversión, el cálculo de cada uno de estos, los pudo hacer el sistema, algunos se les pasó aquí para indicar varios datos, qué es lo que debe tener aquí. Mucho de esto, después de que ya está hecho el documento, es leer el documento como un humano normal, revisar qué es lo que está bien implementado, qué es lo que no, y solicitar cambios. El mismo sistema de Claude ya permite que cuando tú le das el documento que ya estuviste revisando, sobre ese documento va agregando los cambios y los deja marcados como cambios de Word, como un sistema utiliza el sistema de cambios de Word. Entonces simplemente puedes ir trabajando con esto como lo harías con cualquier otro trabajo, como lo harías con otra persona con la que estés trabajando en tu día a día, vas metiéndole aquí más información y vamos. Este es un documento de 32 páginas que perfectamente le pudo haber tomado a cualquier otra persona. ¿Qué te gusta? ¿Una semana? ¿2 semanas de trabajo? Si tienes un equipo bastante hábil que ya se dedica a hacer esto, puede ser que sea menos, pero hablamos de varios días trabajando en un documento que se tiene que entregar y que una vez que tú ya estableciste qué es lo que quieres decir, simplemente se lo das al sistema y te lo hace en 20 minutos. Todo lo que estás viendo aquí es parte de la estrategia, de la forma como entregábamos esto. Y al final del día ya no hace sentido que la persona se siente ahí frente a la computadora a estar haciendo todo cuando puedes dejar que el sistema lo haga mucho mejor que tú. Y simplemente corroborar que la información esté correcta, ir iterando sobre esto y mejorar todo. Esto es otra de las cosas que en el taller voy a estar enseñando, el taller del día 5 de mayo. Voy a estar enseñando de cómo se hace, cómo se utiliza la herramienta, cómo lo puedes implementar en tu trabajo y cómo le das los criterios correctos para que esto funcione. Te explico un poquito más al final del video. Muy bien, caso de uso número 3. Tienes una bandeja de correos que todo el tiempo está desorganizada, todo el tiempo tienes un montón de correos pendientes por leer, no lees nada a menos de que tengas que entrar, bueno, a menos de que sepas que necesitas revisar algo, entras, revisas y luego te vas. Y tienes por ahí 10.000 correos sin leer, por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que el correo sí es útil realmente. Yo estoy registrado en un montón de newsletters y necesito leer un poco de esa información porque me importa. Tengo un montón de otras cosas que llegan ahí a la bandeja, entonces necesito que esté organizado, pero no necesariamente yo tengo todo el tiempo como para dedicarle 20 minutos al día o 40 minutos al día si es que se acumula mucho y estar revisando uno por uno los correos. Entonces lo que yo hice fue simplemente venir aquí a Claude. Esta es parte de la interfaz nueva de Claude. Y aquí lo que yo hice fue empezar a trabajar una skill, una habilidad, que lo que hace es aprender cómo funciona mi correo electrónico, cómo está organizada las diferentes carpetas, qué tengo en cada parte, con qué criterios yo lo estuve organizando. Yo le di un poquito de esos criterios y le dije, mira, ya tienes esto, revisa la bandeja, ve qué cosa hay y empecemos a crear esta nueva habilidad que vas a tener para ir a la bandeja, organizar la información que esté ahí y después pues ya dejarme todo limpio, solamente notificarme de las cosas que sean más importantes y entonces al final del día yo tengo un reporte de qué correos son los más importantes por leer y ya serán solamente 4 correos, 3 correos y el resto se organiza donde tenga que organizarse. Esa es la idea y al final si tú ves aquí yo tengo ahorita 16 correos nada más por leer. Porque estos son los que han ido llegando durante el día, esto es lo que solamente ha llegado hoy y al terminar el día se ejecuta la habilidad, revisa todo lo que hay aquí pendiente y me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Esta es una habilidad que ya está cargada en el sistema y simplemente le tengo que pedir, bueno, cada cierto tiempo ejecuta esta habilidad y dame lo que tenga pendiente. Por ejemplo, aquí ves 80 correos procesados en total en la última ejecución. Tengo aquí una notificación de pago, una notificación de Notion que ya no utilizo para nada. Tengo algo de anuncios por ahí, algo del sitio web que estoy trabajando, algo de otra empresa con las que estoy colaborando y que tiene por ahí un error. Entonces, al final del día, yo con esto ya tengo información útil, sencilla de procesar, que solamente tengo que decidir, bueno, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, esto lo hago hoy, o simplemente lo dejo en las tareas pendientes por leer, que eso es otro proceso que también utiliza inteligencia artificial y ya me filtra un poquito de qué es lo que yo tengo que hacer en el día a día.
Entonces, este es otro nivel, pero depende un poquito de saber qué es lo que estás trabajando con el sistema y de configurar otras cosas. Muy bien, caso número 4. Tienes un montón de información, un montón de documentos por aquí, por allá, organizados, cosas entre tu vida privada, cosas entre el trabajo. Tienes por aquí documentos financieros, documentos de salud, algunas notas que te gustaron, te descargaste un artículo de internet, tienes un mundo de información por ahí. No sé si sepas que existe el concepto de segundo cerebro, y segundo cerebro digital específicamente. La idea es muy sencilla. Nuestro cerebro sirve para procesar información, pero todo el resto de la información, el almacenaje de todo esto, o toda la información de cómo se organiza todo eso, debería de estar en otra herramienta, y debería haber una herramienta que te permita concentrar toda esa información, despejar tu mente y dejar que esa herramienta se encargue de la organización y del resto de cosas. En el caso de mío, este es mi segundo cerebro. Aquí es donde pasa todo, donde está toda la información que yo ya tengo, lo que yo he leído, lo que yo he escrito, las cosas que tengo que hacer, todos los pendientes, toda esa información. Así se ve mi segundo cerebro. Esto que estás viendo aquí es el plan maestro de implementación de la formación que vamos a tener este día 5 de mayo. El mismo sistema aquí, lo complejo de esto es darle un montón de información al sistema y que el sistema decida qué es lo importante y cuáles son los criterios más relevantes para ejecutar. Esto es una simple planeación de la ejecución, un cronograma de qué es lo que se tiene que hacer, los diferentes videos que se tienen que grabar por aquí. Este video viene por aquí y hay mucha información que está pasando por acá. Entonces, esto depende mucho de otros documentos donde se detalla cuál es la estrategia, para quién va a ser esa estrategia, qué se debe de hacer, el sistema, el sitio web cómo funciona, cuáles son los criterios que se dan para que ese sitio web funcione, un montón de otra información que ahorita no es lo importante. Pero la idea es que con base en todo ese corpus de información, todo eso se organiza para generar un documento, que es más o menos la misma idea del Word que vimos hace rato, pero esto es un poco más complejo con varios niveles. Entonces aquí se organiza y al mismo tiempo esta herramienta que estás viendo aquí también organiza un montón del resto de mi vida privada, tanto privada como pública. Toda la información de las diferentes áreas, mi conocimiento, los proyectos que yo estoy trabajando, el journal que yo llevo todos los días y donde escribo todo lo que va a pasar en el día o todo lo que me ha pasado en mi vida, ahí está también. Y con base en toda esa información puedo generar yo un montón de otras cosas y simplemente pedirle al sistema de, mira, hazme un cronograma y que ese cronograma tenga relación con lo que yo tengo que hacer hoy de ir a entrenar, de mi alimentación, de los compromisos que yo ya tengo pendientes. Toda esa información la debe tomar en cuenta para generar ese cronograma o para generar algún documento. Eso es lo complejo de esto y también es parte de lo que vamos a estar viendo, cómo hacer todo esto y cómo montar todo esto. No cómo crear esta herramienta, la herramienta se llama Obsidian, pero cómo montar todos los documentos aquí dentro de Obsidian y cómo hacer que esto funcione correctamente. Y por último tenemos el caso número 5, el más complejo porque requiere un montón de conocimientos previos, pero seguramente es algo de lo que te podría funcionar a ti en el futuro. Desarrollo de sitios web o desarrollo de herramientas, de software para algo muy particular. Por ejemplo, en los últimos meses yo me he estado haciendo algunas herramientas que yo necesitaba para mi flujo de trabajo y que usualmente tenía que ir a un sitio web, hacer que procesara la información, regresar, ir, venir, y me he estado haciendo un montón de herramientas. Pero lo sencillo que ahorita podemos ver es crear un sitio web. Este sitio web, todo mi sitio web que estás viendo, el que tienes el link en mi perfil, está hecho con inteligencia artificial. Si no conocías el término byte coding, es simplemente eso de ir interactuando con la máquina y pedirle que te vaya generando lo que necesitas en código. Usualmente se necesita un poquito de conocimiento técnico y es mejor cuando tienes conocimiento técnico, pero lo importante es poder hacerlo. Puede ser que no tengas tanto conocimiento técnico, pero sabes específicamente qué es lo que quieres lograr. Entonces, simplemente con esa idea, puedes ir con el sistema, le vas preguntando qué es lo que se tiene que hacer, cuáles serían los diferentes pasos, y al final de eso, ya que está bien diseñado el plan, ahora sí implementamos. Claude es muy bueno para eso, es muy bueno para generar código, y en algunos casos, bueno, todo el sitio web está hecho con eso. Muchas veces lo que tiene es un sistema en el que tú le pides aquí que simplemente planee. Tú le estás dando un montón de información, le dices, mira, quiero esto, la idea es que realice esto bajo estos criterios, aquí, y se pone a planear qué es lo que tiene que hacer. Una vez que ya está bien hecho el plan, te dice, mira, este es el plan que tienes que ejecutar, o este es el que voy a ejecutar, ¿te parece bien? Y si sí, ya empieza a desarrollar sobre eso la tecnología, la herramienta, el software, la página, lo que sea que necesites. Con ese proceso iterativo,
es que esto existe, es que todo este taller que vamos a dar funciona. Y eso es parte de lo que te voy a enseñar al final del taller, ya que tengas todos los conocimientos fundamentales, no para que programes, simplemente para que te puedas hacer algo sencillo de utilizar. Una herramienta que genere, que registre datos y que eso los guardes después para procesarlos, o que te haga un Excel basado en eso. Algo sencillo pero útil para ti. Este es el tipo de cosas que se pueden hacer, y todo el sitio web ha estado hecho con eso. O sea, todo el código que ves aquí, prácticamente lo único que está aquí redactado por mí son las partes de texto que yo te quiero contar. Lo que a mí me importa contarte, lo que a mí me importa decirte, eso es lo que es de texto. Todo el resto, pues es código que va generando el mismo sistema, y son cosas que si yo no tuviera el conocimiento, seguramente podría llegar a eso si no tuviera mucho conocimiento sobre cómo funciona la tecnología, y si yo no fuera también programador, pues puede ser que me hubiera costado un poco, pero hay muchas cosas que no necesariamente funcionan así. Hay muchas webs que solamente son para visualización, solamente lo que yo quería era que el sistema me diera una animación sobre eso, algo bonito de presentar. Algunas presentaciones mías están hechas pues basadas en web y son código al final del día. Entonces, mucho de eso que se puede hacer depende un poquito de código, pero no necesariamente necesitas saber código, sino necesitas saber qué es lo que estás pidiendo para que el sistema lo haga. Ya para cerrar esto, te espero el día 5 de mayo. Esto es un poco de lo que vamos a ver. Esto es un poco de la presentación del temario. Si te das cuenta, aquí viene un poco de eso, cómo piensan las herramientas, cómo las hacemos para que hablen como nosotros o para que tengan el mismo tono de la empresa con la que trabajamos. Investigación y síntesis es algo que no vimos aquí, pero es cómo te vas a buscar un montón de información, o cómo buscas más información relevante con lo que estás trabajando y dejas que la máquina se encargue de hacer toda la síntesis, y después tú te concentras solamente en revisar eso e ir iterando con la computadora. Escritura y comunicación, que es mucho de lo que ya todos hacemos con inteligencia artificial, pero llevado un pasito más adelante. Y la construcción de sistemas como esto, un sistema de una página web, un formulario, un software que te permita hacer algo muy concreto de tu día a día. Por ejemplo, lo más fácil es convertir imágenes de un formato al otro, y puede ser que las herramientas que ya existen no te sirven, no son tan rápidas, no sé. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. El día 5 de mayo empezamos a hacer eso, es una vez a la semana, y este es el temario básico, pero la idea es que, como lo ves aquí, se adapte a lo que las personas que estén dentro del taller necesitan. Ese es mi objetivo, que esto sea algo para que las personas realmente puedan interactuar con la tecnología, se les abra un poquito el panorama de cuáles son las posibilidades de la tecnología y hasta dónde se puede llegar con lo que tenemos ahorita. Y mira, el día de hoy acaba de salir una herramienta nueva para Claude, bueno, parte de Claude, que ya hace páginas web mucho mejores, ya diseña mucho mejor. Entonces, seguramente de aquí a que llegamos a ese día, hay muchas cosas que te puedo agregar y que seguramente te van a funcionar en tu trabajo del día a día. Así es que si esto te interesa, el link está en mi perfil, en mi bio, y puedes llegar aquí hasta el taller sin problemas, registrarte y nos vemos ese día. Y por último, no te olvides de suscribirte al canal, esto me ayuda, estoy creciendo con esto, es mi pequeña experimentación, y tanto en Instagram como en TikTok voy a dejar un poquito del día a día de cómo voy montando todo lo que se necesita para el taller, toda la tecnología, lo que voy desarrollando, las cosas que yo voy implementando. Te voy contando un poquito de mi vida y te voy contando más de lo que yo estoy haciendo ahorita. Entonces te espero por allá o por aquí. Nos vemos.